Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla. Vamos a dar comienzo a la número 5, condiciones básicas de la oración. Hemos estado viendo algunos puntos en las charlas anteriores y ahora vamos a continuar, vamos a ver el punto número 7. La intención de Yahweh debe penetrar en nuestra intención. La oración apropiada consiste también en que la intención de Elohim entre en la intención del hombre, ¿no es cierto? Se entremezcla. Una persona que ore de esta manera es aquella que regularmente se acerca a Yahweh, permite que Él la gane, ¿sí? Y vive en Elohim, dándole a Él así de esta manera la oportunidad de infundir su deseo en ella, ¿no es cierto? Estas cosas las hemos estado viendo. Originalmente era la intención de Elohim, ¿no es cierto? Pero al entrar en el hombre se convierte en la intención interna del hombre, de nosotros, ¿no es cierto? Esa carga pasa a ser parte nuestra, se convierte en nuestro propio deseo. Esa es la mezcla correcta y completa. Normalmente conseguimos distinguirla de un deseo de la carne en que no conseguimos dejarlo de lado aunque queramos. Por mucho que insistamos dejar esa cosa de lado, como dejamos las otras cosas, ¿no es cierto? No conseguimos dejar ese asunto de lado. También hay que aprender a discernirlo de la ansiedad de la carne. La carne también, cuando está muy ansiosa, puede llegar a ser eso. Y sin embargo, en cuanto a que esto proviene del Ruach, es una carga diferente. No es ansiedad, no es una preocupación que tenemos, sino simple y sencillamente una cosa que está ahí y que tiene que ser tomada en cuenta. A veces esta carga puede ser por algo muy determinado, bien detallado, y a veces es por algo más amplio, más general, pero siempre es algo que nos consume por dentro, ¿sí? Algo parecido al llamado que recibimos y que ya no podemos rechazar. Es más fuerte que nosotros mismos, ¿sí? Porque es su voluntad. Su voluntad colocada en nuestro interior es una cosa que arde. En este sentido, entonces, es primordial que llevemos una vida de comunión con Él, ¿sí? Para que podamos recibir estas cargas. Ciertamente las personas carnales no están en comunión con el Ruach, o están en escasa comunión en el Ruach, con el Ruach, ¿no es cierto? Y están a veces de a ratito, ¿no es cierto? Y de esta manera no se puede recibir sino los pedidos que la propia carne realiza de esta forma, inclusive bien maquillados para que parezcan espirituales, ¿no es cierto? Pero nuestra carne es engañosa, nosotros ya sabemos eso, ¿no es cierto? No podemos estar prestándole atención, no tenemos que olvidarnos que ella escucha todo lo que el Ruach explica. La carne no es sorda, no es tonta, al contrario, la carne tiene la capacidad de escuchar y de ver y además de razonar, y por supuesto a su favor, ¿sí? Lo único que la carne no consigue hacer es vivir las cosas del Ruach de verdad, ¿no es cierto? Porque la carne no puede comprender las cosas del Ruach, ahí es donde falla. Pero cuando escucha acerca de las promesas, por ejemplo, la carne dice: yo quiero eso. Yo quiero esa cosa, ¿no es cierto? Porque la carne siempre desea las cosas. Por eso vemos que a tanto que gritan y se enloquecen, ¿no es cierto? Y andan a los gritos con la poderosa oración o la poderosa palabra, ¿no es cierto? Y lo que sea, pero poderoso tiene que ser, ¿no es cierto? Pero lo que la carne está llamándole la atención en este momento, en esas circunstancias, es el poder, justamente. Poder, ¿sí? No es que esté manifestando la voluntad del Padre, sino que lo que le está llamando la atención es la señal externa. Necesitamos también orar pidiendo este discernimiento, no sea que caigamos prisioneros de las señales y despreciemos al que las realiza. Esto ha sucedido en todas las épocas en que Él ha traído milagros a la tierra. Nuestra carne necesita señales, o sea, confirmaciones, ¿sí? Para poder avanzar. Eso es cierto, sobre todo cuanto más infantil es el nivel de crecimiento, ¿no es cierto? Pero una vez que las recibe, tiende a querer más y más señales, ¿sí? No a crecer y ver quién es el que las entrega, las señales. Y tampoco, mucho menos, aprender a conocer la justicia y el camino que están por detrás, justamente, de estas señales. Los milagros son justamente como las señales de las calles, exactamente lo mismo. Indican el camino, pero no son el camino mismo, ¿sí? Mucho menos el lugar hacia el cual el camino nos conduce. El camino, inclusive, todavía tiene un recorrido, ¿no es cierto? Si nos quedamos parados delante del letrero luminoso porque nos llama la atención las lucecitas, no vamos a avanzar nunca. Por ejemplo, como ya mencionamos, ¿no es cierto? Antes, podemos orar para que un pariente o amigo sea salvo, ¿no es cierto? Lo cual no es malo ni es negativo en sí mismo.
Quiero que se aclare eso también. Si al orar llega el momento en que comenzamos a tener la revelación de que estamos expresando el deseo de Elohim de salvar a esa persona, porque llegamos a tener esa comprensión que es una comprensión interna que no pasa por lo mental, ¿sí? Vamos a saber que estamos siendo parte en ese momento del pueblo amén. ¿Sí? Estamos diciendo amén al deseo del Padre. Esto solo puede ocurrir porque primero nosotros nos acercamos a Yahweh, ¿no es cierto? En cierto momento, mientras nos acercábamos a Él puso en nosotros su intención de salvar a ese pariente, ese amigo, ese conocido, ¿sí? Así que ese deseo de Elohim llegó a ser nuestro propio deseo. Así que cuando oramos por ese asunto, nuestro deseo estaba mezclado con el del deseo del Padre. En esa forma somos Ejad y estamos concordando en plenitud con Él. Diferente es el caso de estas oraciones si las hacemos en la carne, ¿no es cierto? Todos tenemos familias y amigos en la carne, todos tenemos conocidos, todos tenemos personas por las cuales nos interesamos en mayor o menor medida y es natural que decimos para ellos la maravilla que estamos experimentando, ¿no es cierto? Siempre que deseamos que ellos nos acompañen, que ellos estén con nosotros. Hola Mili, bienvenida, hola Johnny, hola Maribel, buenas tardes a todos. Entonces, siempre queremos que ellos estén con nosotros, que estén caminando, que estén andando, compartiendo. Sin embargo, no siempre es el tiempo correcto. Lamentablemente nosotros no conocemos los tiempos, solo el Padre. Entonces, cuando nosotros insistimos en hacer las cosas en la carne, por mucho que oremos y que los instemos encima de los demás a convertirse, lo único que vamos a lograr será el rechazo, o sea, el efecto contrario al que buscamos normalmente. Entonces, la carne, ¿qué hace? La carne se enoja, protesta, le reclama a Yahweh y dice, ¿por qué no está respondiendo a mi oración? ¿Acaso está mal pedir por la salvación de los demás? No estoy siendo egoísta, estoy pidiendo por nosotros. Sin embargo, si la carne se callara la boca y se sometiera al ruaj, descubriría que realmente está siendo, sí, muy egoísta, porque está pidiendo para sí misma, porque ella quiere que los suyos, los que ella está pidiendo, se salven, y no pide con la misma intensidad ni interés por alguien que no conoce, por ejemplo, ¿no es cierto? No tiene la misma capacidad de oración, ¿no es cierto?, para alguien que al que no ha visto nunca, ¿sí? Por ejemplo, si alguien que está en otro lugar del mundo y que está pasando por determinados problemas. Ella está pidiendo por alguien que sí conoce, por alguien que tiene un interés personal, sea del nivel que sea. Puede ser a nivel familia, puede ser a nivel amigo, a nivel simplemente conocido, ¿no es cierto? Y porque además ella cree que si esa persona se convierte, sobre todo si es en el caso de la familia, van a terminar todos los conflictos en esa familia. Si es en el caso de las amistades, van a terminar todos los conflictos con esas amistades, sobre todo esos conflictos que se han comenzado a generar después de que nos convertimos, ¿no es cierto? Y que todos tratan de hacernos volver atrás, ¿sí? Pero de esa manera, si nosotros pedimos para que ellos sean convertidos, ellos se van a acercar a nosotros y vamos a estar todos en paz nuevamente. En ese sentido del pedido, se está pidiendo por la paz personal, por así decir. Entonces, aun cuando se pida por un tercero, puede también colocarse a sí mismo a la persona en el papel de salvadora, queriendo ser la intermediaria a través de quien la salvación llega a los demás, ¿no es cierto? Yo te traigo la salvación porque ahora que soy salvo, he sido salvada. Puedo llevarte la salvación a vos, ¿no es cierto? No porque consideren que son salvadores literales, sino simplemente como intermediarios. Como podemos ver, la carne es sumamente engañosa y en ese sentido necesitamos analizarnos muy profundamente todas las veces en todos los sentidos. Como vamos a ver en los próximos estudios también eso es importante. La situación nuestra personal en la cual nos acercamos a la oración. Muchos en estos días han sido sacudidos, ¿no es cierto?, por problemas con la oración, ¿no es cierto? Sobre todo cuando nos empezamos con una nueva actividad y hemos empezado el tema de la oración, no ayer obviamente, pero lo hemos empezado relativamente hace poco y vamos andando. Lo primero que el Padre hace
es exponer nuestros errores, exponer nuestras cosas, de manera que todas esas dificultades que la mayoría está experimentando en estos momentos son justamente la exposición de ciertas cosas a las cuales necesitamos prestarle atención. El Ruach sabe que los caminos del Creador son insondables a nuestra mente carnal, porque la carne no tiene nada que ver. Ciertamente Él desea salvar a todos, por lo cual Él sí va a cumplir su deseo, ciertamente, ya lo sabemos eso, aunque va a ser a su manera y en su tiempo. De manera que es inútil que nosotros tratemos de presionarlo, como hacemos normalmente. De manera, lo que quiero que se entienda también es que no está mal orar por nuestra familia y amigos, o sea, obviamente tenemos que hacerlo, siempre que aceptemos la respuesta. Al mismo tiempo no estemos desesperándonos por no recibir una respuesta, ¿sí? Por así decir. Puede que todavía no sea simplemente el momento. Con todo, no dejamos de orar por ellos como por el resto, ¿no es cierto?, de las personas, porque todos están dentro del deseo del Padre antes o después. Y un día vamos a recibir en nuestro Ruach la confirmación de que Él va a actuar al respecto, que ha llegado el momento, ¿no es cierto? En ese momento, en nuestro interior vamos a saber, a conocer de forma bíblica, conocer bíblicamente que Él ha respondido a nuestra oración porque ya es el tiempo. A manera de ilustración quiero contar la historia de la salvación de un cristiano que es Hudson Taylor, fue fundador de la misión al interior de la China, ¿no es cierto? Que hicieron evangelizaciones, pero lo que interesa es la forma en que él fue salvo. En su biografía nos dice que cuando él tenía alrededor de 15, 16 años, el día que él fue salvo, la madre había ido a visitar a un pariente, y en ese momento, en medio de la visita, ella sintió una carga muy urgente en cuanto a la salvación de su hijo. Se le empezó a agarrar mucha angustia acerca de ponerse a orar sobre el tema. No que no hubiera estado con esa carga ella ya desde tiempo antes. Todos queremos que nuestras familias sean salvas, ¿no es cierto? Así que pidió permiso, se encerró en un cuarto y oró delante de Elohim, se derramó completamente, ¿no es cierto? Y oró hasta que de repente ella se sintió libre, ligera, calma, ¿no es cierto? Como que ya había recibido la respuesta a esa oración. Y entonces se volvió a su casa, ¿no es cierto? Tranquilamente, ¿no es cierto? Hudson Taylor estaba de viaje y solamente regresó 2 semanas más tarde, ¿no es cierto? Y quería llegar a la madre, ¿no es cierto?, y comentarle que se había convertido porque sabía que era el deseo de su madre desde hacía muchísimo tiempo. Sin embargo, la madre lo abrazó y le dijo que ya lo sabía desde antes y que había estado las últimas 2 semanas regocijándose justamente acerca de la salvación que Yahweh ya le había otorgado. Así que en esta historia lo que quiero rescatar más que nada es que podemos ver primeramente que la intención de Elohim desde siempre era salvar a Hudson Taylor, obviamente. En su tiempo, la madre había estado buscando al Adón y había estado orando para la salvación del hijo, y el hijo no había sido salvo hasta el momento en que había sido, que suceden estas cosas, ¿no es cierto? En ese momento ella había estado en silencio delante de Elohim, sigue esperando. Podemos tener la seguridad de que ella tenía ese deseo por el hijo, como ya lo he dicho, porque todos tenemos ese mismo deseo por toda nuestra familia, pero ella esperó primero, presentándole ese deseo a él, llevando ese deseo a sus pies, para que cuando fuera el momento apropiado, el Ruach le trajera su parte de la carga, como fue lo que sucedió de hecho. De repente, y en un momento en el cual ella no estaba esperando la situación, el Ruach le trajo la carga le trajo la misma carga que ella ya había llevado. Yahweh la coloca a nosotros la llevamos a sus pies y la presentamos, Él la trae de nuevo para que la elevemos en el momento en que tenemos que actuar como intercesores, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando llegó ese momento, Yahweh pudo infundir su intención en ella, ¿no es cierto? De esta manera la intención se mezcló con la de ella, ¿no es cierto? Porque desde ya, antes de la fundación del mundo, ya había predestinado a este muchacho, ¿no es cierto? Como nos ha predestinado absolutamente a todos nosotros. Pero en ese momento histórico, temporal, real,
eso se convirtió en una carga dentro de su madre. Si una carga que el Ruach nos deposita es algo mucho más poderoso, mucho más pesado que un simple deseo de nuestro corazón. Es una carga, es una cosa eh, que nos, por así decirlo, nos oprime por dentro y no tiene absolutamente nada que ver con la ansiedad que nos puede traer cualquier problema y que experimentamos en la carne. Es una carga, es un peso que uno tiene encima. ¿Sí? Finalmente esa carga fue totalmente liberada ante el trono y entonces Yahweh actuó para cumplir esa oración como él deseaba y en sus tiempos. ¿Sí? Entonces este ejemplo tiene que convencernos de que la oración no solo hizo que Hudson Taylor fuera salvo, ¿no es cierto?, sino que también provocó que la madre entrara más profundamente en contacto con Yahweh, fuera ganada de una manera mucho más profunda. No podemos decir exactamente cuánto de la mezcla entre el hombre y Yahweh se hizo más profunda, no podemos, esas cosas no son mensurables, ¿sí? Pero ciertamente su comprensión, su conexión con el Padre fue mucho más profunda a partir de ese día, ¿sí? Además, esto no es solo un asunto de la salvación de un alma, ¿no es cierto? También están el resto de las cosas que van a suceder después y el asunto de la autoridad y del beneficio que Elohim ganó a través de esta persona y de este asunto que está siendo tomado como ejemplo para tantas personas, ¿no es cierto? Este es el resultado de una oración apropiada justamente y una oración con calma en la cual no ha habido ansiedad en el medio. Cuando depositamos unas cosas a sus pies sabemos que en algún momento Él la traerá a nosotros. Hola Karen, bienvenida. Por esta razón, entonces, muchas veces cuando las personas nos piden que oremos por ellas, no podemos aceptar su petición de forma directa, porque sabemos que las oraciones apropiadas ante Yahweh no deben ser hechas según nuestra propia decisión y tampoco la de los demás. O sea, según la carne. Sí, básicamente, sino según la carga que recibimos de Elohim cuando lo contactamos, cuando lo tocamos, ¿no es cierto? Podemos y debemos llevar la petición a su presencia, sí, ciertamente, y esperar a que Él nos traiga la carga, que es lo que quiere decir que Él nos traiga la carga, es el tiempo, este es el momento, ¿sí? Ese es su tiempo. Entonces, en ese momento vamos a saber que Él nos está utilizando, que estamos colaborando con Él justamente para que eso sea ejecutado. ¿Sí? Estamos dando el amén en la tierra a lo que los cielos están diciendo. Entonces, a veces él puede que lleve esa carga directamente a la persona o tal vez la lleve a otras personas. A lo mejor nosotros presentamos un asunto y él lo entrega a otros. No es necesariamente porque nosotros somos cuerpo, no es necesariamente que la carga que yo lleve me vuelva a mí misma. ¿Sí? Puede él utilizar a otros miembros del cuerpo justamente para que oremos los unos por los otros y a veces sin saberlo de forma directa. Por eso cuando pido oración por algún asunto de una tercera persona, ¿no es cierto?, de alguien, acerca de alguna persona, no lo hago hasta que el Ruach mismo lo coloco, ciertamente. Y también trato de evitar explicar los detalles en sí. De esta forma estamos condicionados a pedir lo que el Padre desea. Le estamos dando absoluta libertad en todas las cosas, ¿no es cierto? Y no lo que nosotros creemos que pueda ser conveniente. Nosotros tenemos la tendencia a presentar el pedido junto con la solución, ¿no es cierto? De esta manera el Ruach actúa también de la misma forma cuando coloca una carga sobre nosotros y no explica demasiado los detalles generalmente, simple y sencillamente nos coloca la carga y esto no viene generalmente expresado demasiado en palabras o en conceptos. En este sentido tenemos que plantear de la misma manera todos nuestros pedidos de esta forma, ¿sí? Tanto los personales como los corporativos, todos los sociales, todos, ¿no es cierto? Los familiares, todos los pedidos que podamos hacer, no dando indicaciones, sino presentando simplemente el problema, pidiendo que Él nos traiga como una carga la solución cuando lo considere correcto, cuando sean sus tiempos. De esta forma dejamos a sus pies nuestras cargas y permanecemos aliviados de las mismas hasta que Él nos la regrese. En ese momento vamos a tener que llevar esa carga a su presencia nuevamente y esperar hasta el momento en que seamos liberados de esa carga en el cual sabremos que Él está dando su respuesta. Entonces, debido a esto, antes de abrir nuestra boca para orar por ciertos asuntos, tendremos que tratar de acostumbrarnos a pasar un tiempo considerable
ante Él para abrir nuestro ser a Él, entrar en esa conexión, ¿sí? Cuando digo esto me refiero a dejar los pedidos en sus manos y esperar, como acabo de decir, ¿sí? No arrodillarnos y pasarnos todo un mes orando sin parar, ¿sí? Esto no es fe, es justamente lo contrario, ¿sí? La fe deposita y espera, la impaciencia insiste. ¿Sí? Y cuando estamos ansiosos hacemos exactamente eso. Perseverar en la oración no quiere decir ser insistentes en nuestra carne, sino perseverar en ella cuando el Ruach nos ha traído la carga, ¿no es cierto? Perseverar en la oración va a ser en el momento en que tenga que ser realizado. En ese momento ciertamente tenemos que orar hasta que Él levante el peso de nosotros. En ese momento no podemos dejar de orar hasta, además el Ruach mismo no nos permite. Y esto tampoco quiere decir dejar las cosas ahí, presentar las cosas y me olvidé, listo, ahora me lo saqué del problema de encima, cuando lo tenga listo me lo mandás y me ocupo. No se trata de eso tampoco, ciertamente, presentar las cosas ante Él y recordarlas, ¿no es cierto? Tenerlas presentes, por así decir, mientras no han tenido respuestas, no quiere decir que reclamemos, no me escuchaste, no me respondiste a aquella cosa, sino que buscamos confirmación de que aún no es el tiempo o de que la respuesta no sea no es cierto. En este sentido, siempre se cita la parábola de la viuda y del juez inicuo, ¿no es cierto? Sin embargo, en esta parábola Yahshua concluye diciendo que si hasta el juez malvado hizo lo correcto, ¿cómo no hará lo mismo el que es la propia justicia? En esta parábola, tanto la viuda, con su insistencia, como el juez, en su corrupción, ¿no es cierto? Son dos personajes absolutamente carnales. Ninguno de los dos puede representar a nadie que esté en los cielos. ¿Sí? Ella ganó por cansancio, no porque el juez le hiciera justicia de verdad, ¿sí? Porque ella no recibió justicia de esa forma. Lo que recibió fue lo que quería, ¿sí? En el fondo, tanto le daba si se la otorgaba al juez o cualquier otro medio, si la recibía por cualquier otro medio. Por eso, ese deseo era de su carne, ciertamente. Yahshua dio esta parábola como una comparación negativa, o sea, una comparación inversa, ¿sí? Indicando lo que dijo al final, que si hasta en el mundo carnal corrupto podemos obtener respuesta de nuestro deseo, cuánto más el Padre no responderá a las verdaderas oraciones que Él mismo coloca en nuestro interior. Evidentemente, la comparación es una comparación negativa, justamente en este sentido. Es en estas oraciones en las que debemos perseverar hasta que el Ruach mismo nos libera de la carga, ¿sí? Trayéndonos entonces ahí la paz, la seguridad de que así estamos formando parte de su pueblo. Amén. Él sabe lo que le hemos pedido y también conoce la respuesta. Si muchas veces la respuesta es no, porque nosotros todavía estamos en aprendizaje, no tenemos una plena conexión con Él como para no pedir lo que no conviene, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que aprender cuando esas oraciones son no, porque esa es una forma de tener cada vez mayor conocimiento de Él y mayor contacto con Él mismo, ¿no es cierto? Si prestamos atención, podremos empezar a descubrir por qué motivo la respuesta a una determinada oración ha sido no. Entonces, Él no nos va a devolver esa carga nunca más. Si la respuesta es no, nunca más esa carga va a llegar porque no era carga suya, sino solamente nuestra, ¿sí? O de quién nos ha pedido si estamos orando por una tercera persona, ¿no es cierto? Algunas otras veces la respuesta puede demorar años y hasta décadas inclusive, y puede dar la impresión de que era un no, porque parece para nosotros los tiempos son una cosa que no son para el Padre, ¿no es cierto? Pero en realidad era solamente espera, ¿no es cierto? Y para nosotros la espera a veces se nos hace interminable. La cuestión es que mientras tanto no andemos de ninguna manera ansiosos por esas cosas, porque de cualquier manera sabemos que todas las cosas cooperan para nuestro bien y todo lo que Él hace y decide es absolutamente justo. Ninguna persona que sepa cómo orar apropiadamente se presenta ante Elohim y abre inmediatamente la boca para orar, ¿no es cierto? Ya estamos aprendiendo que primero necesitamos detenernos y presentarnos a Él, ¿sí? Entonces necesitamos llevar un ruaj de oración, permanecer en silencio ante su presencia, no decir mucho ni hacer muchas sugerencias. No quiero decir con esto necesitamos alargar interminablemente nuestros periodos de oración, sino que esta cuestión tiene que ser una cuestión de
fluir, de empezar a aprender a fluir justamente con Él. A este nivel tenemos que llevar en nuestro camino de crecimiento en la oración, ¿sí? Claro que es un nivel que deseamos alcanzar y si no es el nivel en el que estamos, entonces no desesperemos tampoco, ¿sí? Vamos a esforzarnos para llegar hasta Él porque tarde o temprano lo vamos a alcanzar si perseveramos. El octavo punto es el propósito de la oración, que es justamente glorificar a Yahweh. Una oración apropiada no tiene que hacer que el hombre se goce por lo que logró, ¿no es cierto?, o por el resultado obtenido, sino que debe hacer que Elohim reciba el 100% de la gloria. Aquí viene la dificultad en cuanto a cuando pedimos cosas, sean lo que fuere, ¿no es cierto? Ciertamente es el hombre quien está orando, ¿no es cierto? Y es Yahweh quien contesta a la oración y la cumple. Pero en esto no hay en sí lugar para el hombre, ya que hemos recibido el deseo de su parte para depositarlo a sus pies, llevarlo a su presencia, para después volver a recibirlo como carga en el momento oportuno. Ciertamente no podemos decir que haya mucho de nuestra parte, como no sea que nuestra obediencia y concordancia como pueblo, amén, justamente, el estar pendientes y atentos a lo que Él desea que hagamos y digamos, ¿no es cierto? Si después de que una oración se cumple, alguien se siente que tiene algún mérito, ¿no es cierto? Por eso, y yo ya he conocido a muchísimos, si se siente poderoso, entonces debe saber que algo está mal con su carne, ciertamente, ¿sí? Es decir, no ha aprendido las lecciones de la oración a cabalidad. Así que este principio es muy importante. Él también puede responder oraciones para que la carne sea expuesta, así que no debemos olvidarnos de esto, ¿no es cierto? Porque Él puede darnos algo para exponer nuestra carne. Porque así ha dicho Yahweh, cuando se cumplan los 70 años para Babel, tomaré nota de ustedes y les cumpliré mi promesa de favorecerlos, para hacerlos regresar a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo cerca de ustedes, declara Yahweh, planes para su bienestar y no para su desastre, para darles un futuro esperanzador, dice Yirmiyah en el capítulo 29. Estas palabras proclamaban la intención de Yahweh hacia los israelitas, ¿no es cierto? Estas eran las cosas que él planeaba hacer. Pero permítame preguntar, ¿cómo podría Elohim llevar a cabo su intención? La respuesta la da él mismo en los siguientes pasuquín. Cuando ustedes me invoquen y vengan y oren a mí, yo les prestaré atención. Me buscarán y me hallarán si me buscan con todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara Yahweh, y les restauraré su suerte. Según el principio de Elohim, entonces su intención se debe realizar por medio de la oración del hombre en la tierra, porque sin la oración del hombre el deseo de Elohim no se puede lograr. Así que lo primero que se necesita hacer es invocarlo. Hay que ir y buscarlo en oración, ¿no es cierto? Y entonces él se dejaría hallar, es decir, ellos ya habían dejado a sus pies el deseo de sus corazones, ¿no es cierto? Ahora él les traería de nuevo la carga, como hizo con Daniel, como ya vimos, para que esta vez concordaran en un mismo deseo si fueran un pueblo, amén, porque había sido ya liberado el decreto que terminaba con el exilio, ¿no es cierto? Entonces, antes de estas cosas, dice, cuando ustedes me invoquen y vengan y oren a mí, se nota claramente que hay un arrepentimiento previo, ¿no es cierto? Tiene que haber un arrepentimiento antes de todas estas cosas suceder, porque esto lo vamos a ver un poquito más adelante acerca de cuál es nuestra condición personal, ¿no es cierto?, de relación con Él para que las oraciones también funcionen. Entonces, ¿qué clase de persona puede ser utilizada por Elohim para que ore por su intención? Ahí está el asunto, ¿no es cierto? Solamente hay una clase de persona, aquella que vive ante Elohim, que espera ante Él, que permite que Él sea el que lo inicie todo. Como podemos ver, tenemos mucho que aprender en este sentido, pero nada es imposible, mucho menos de su mano. Al leer el libro de Daniel podemos ver que él era alguien que realmente no inició nada ante Elohim. Él estaba leyendo el libro y de repente Elohim le trajo la carga, le abrió los ojos, le mostró las cosas, ¿no es cierto? Él esperaba ante Yahweh, y poniendo su interés solamente en él y no en sí mismo. Esa es la vida que vemos pintada, ¿no es cierto?, en el cuadro del libro de Daniel. Por lo tanto, él entendió esta intención particular de Yahweh cuando él se la mostró y comprendió que Elohim
haría volver a los hijos de Israel de su cautiverio después de que se cumplieran los 70 años, ¿no es cierto? Debido a que el deseo de Daniel correspondía a la intención de Elohim, él ayunó y descargó ese deseo ante él en oración. De esta manera, la oración de Daniel tiene que haber colocado, debe haber sido colocada a los pies de Yahweh desde los primeros días del exilio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este deseo no nació al final de los días. Evidentemente, desde los primeros días todos estaban orando en ese sentido, ¿no es cierto? Pero llegó a la culminación del momento cuando él trae la carga, en el momento en que ya estaba para ser lanzado el decreto final, para que ya fueran preparándose para la salida, ¿no es cierto? Entonces, cuando cuando Daniel recibe nuevamente esta carga, él la vuelve a llevar delante del trono, ¿no es cierto? Pasa a través de Daniel, llega hasta el trono y finalmente regresa y siendo un poderoso amén a lo que Yahweh ya había decretado, ¿sí? Entonces el trono actúa inmediatamente con respecto a aquella situación que ya había sido decretada en los cielos. La tierra concordó y el asunto se ejecuta, por así decir. Entonces la oración de Daniel en la tierra rompió la barrera de la batalla que se estaban librando en los cielos, ¿no es cierto? En los cielos de la tierra, ¿sí? Los principados y potestades de las regiones del aire luchando contra los malajín de Yahweh, como sabemos. Y los cielos y la tierra se besaron, verdaderamente. Esto es un poderoso amén. Esta acción no fue en absoluto para el deleite o la gloria de Daniel. No fue gracias a él que fueron liberados, ¿no es cierto? Sino para que Elohim recibiera la gloria. Y de hecho se ve que Daniel no se atribuye a sí mismo absolutamente nada, ¿sí? Toda la gloria es suya. Él es el que hace todo, ¿no es cierto? Este es un asunto muy, muy importante y muy significativo. Aunque Daniel oró para que Elohim hiciera que muchos regresaran, Daniel mismo no regresó. Él nunca regresó a Jerusalén, ¿sí? Puede ser que finalmente él hubiera regresado, pero la verdad es que en las escrituras no consta ningún registro claro de esto y era un anciano de edad bastante avanzada, así que es bastante improbable que haya regresado. No existe de cualquier manera ninguna mención y habría sido una persona bastante importante como para estar en los registros de Nehemías y de Ezra, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que no haya regresado. ¿Sí? Entonces, su oración fue una oración de intercesión. Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante, ¿sí? Por eso esta oración no estaba necesariamente aplicada a él mismo de forma individual. Él pidió por una cosa y Yahweh la llevó a cabo, pero Daniel mismo no participó del resultado de una forma directa, o sea, él no salió de Babel. Pero para eso fue preparado justamente toda su vida de separación y consagración a Yahweh aún dentro de la propia Babel, ¿sí? Daniel es el ejemplo más poderoso de cómo ser separados para Yahweh, aun si nos encontramos al lado del trono de Hasatán. Por lo tanto, en cuanto a los principios de la oración, o sea, todo nuestro ser, de pies a cabeza, debe ser dejado a un lado. Esto es un aprendizaje que yo sé que es complicado y que nos cuesta un poco de trabajo. Nosotros mismos no tenemos mucho que ver en la oración en sí. Al principio es Elohim quien inicia todo en el proceso, nosotros solamente cooperamos con él, callándonos principalmente, que es lo más básico, silenciar la carne, ¿sí? Escuchando y obedeciendo con nuestro amén. Y finalmente, esto es para la gloria de Yahweh. En esto consiste la verdadera oración, a saber, el hombre se une a Elohim, coopera con él en la tierra, permitiendo que él se exprese y que realice su propósito por medio del hombre. ¿Sí? Esta es la base de los principios que tenemos en cuanto a la oración. Y este es un principio también que tiene que ver con la comunicación de las órdenes del cielo a la tierra, de manera que esto tiene que ver también todo con la parte de gobierno y de autoridad, de ejercer la autoridad sobre la tierra, ¿no es cierto? Entonces, pasando nuestra oración por el test de estos principios, podemos darnos cuenta en qué clase de oración estamos haciendo exactamente. Si aplicamos estos principios al orar de a poco, los vamos implementando, los vamos poniendo en práctica, ¿no es cierto? No hace falta que sean todos juntos porque podemos llegar a decepcionarnos y a decaer, ¿no es cierto? No se arranca la gimnasia con grandes cosas, sino con pequeñas
pequeñas cosas, de a poquito se van agregando. Entonces, si vamos aplicando estos principios de a poco, los transformamos de a poco también en acciones mecánicas, justamente por la disciplina de repetirlos, para que finalmente pasen a formar parte de nuestra naturaleza interna. Entonces nuestras oraciones ante Elohim serán puras, serán mucho más conectadas y sin mucha mezcla de nuestro yo en ellas. Cuanto menos de nuestro yo haya, mejor. Este es el tipo de oración que Yahweh busca realmente, y este es el tipo de vida de oración que Él desea que llevemos. Él quiere que su pueblo sea un pueblo amén, ¿sí? Un pueblo que acompaña sus deseos por encima de los nuestros propios, que concuerda con todo, con el Padre, no solo en la forma, sino también en los tiempos en los que Él da la respuesta. Esto requiere un aprendizaje muy estricto de estas lecciones y una firme disciplina en su aplicación, y como ya digo, recomiendo ir haciéndolo de a poco, no necesariamente hay que sobrecargarse de cosas que nos hagan tropezar. La cuestión es justamente llegar a buen puerto. Entonces, que Elohim tenga misericordia de nosotros para que procuremos fuertemente aprender estos asuntos en la oración que Él desea. Bien, habiendo terminado entonces ahora la charla, los espero a todos en unos minutitos en el Skype para seguir con conversando acerca de todas estas cosas. También vamos a tener la reunión de la tarde para los que no puedan estar en los otros horarios de la reunión de oración, ¿sí? Entonces, hermanos, nos vemos todos en unos minutos en el Skype. Shalom a todos.